La mañana del 12 de agosto de 1996 amaneció con un cielo despejado sobre el puerto de Mazatlán. El crucero Pacífico Dorado se preparaba para zarpar con destino a Cabo San Lucas, llevando a bordo 847 pasajeros y 312 tripulantes. Era un barco modesto comparado con los gigantes modernos, pero tenía su encanto. Construido en 1978, había sido renovado completamente 2 años antes y presumía de ser uno de los cruceros más seguros navegando las aguas mexicanas. Entre los pasajeros se encontraba la familia Méndez Torres de Guadalajara. Roberto Méndez, ingeniero civil de 43 años, había ahorrado durante 5 años para ese viaje. Su esposa Clara, maestra de primaria, sostenía la mano de su hijo menor, Mateo, de 8 años, mientras su hija Daniela, de 16, tomaba fotografías con una cámara desechable. Era su primer crucero, un sueño largamente postergado que finalmente se hacía realidad. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. El capitán Héctor Villalobos, un veterano de 62 años, con 40 años de experiencia navegando el Pacífico mexicano, realizó las últimas inspecciones antes de partir. Conocía cada rincón de ese barco, había supervisado personalmente la renovación y confiaba en su tripulación como en su propia familia. Su segundo al mando, el comandante Javier Ortega, revisaba los sistemas de navegación, mientras el jefe de máquinas, Ernesto Campos, confirmaba que todos los motores funcionaban perfectamente. A las 11 de la mañana, las sirenas del Pacífico Dorado resonaron por todo el puerto. Las familias en cubierta despedían con pañuelos blancos a quienes se quedaban en tierra. Clara Méndez sintió una mezcla de emoción y nerviosismo cuando las enormes cadenas del ancla comenzaron a subir. Roberto le apretó el hombro con cariño y le susurró que todo estaría bien, que era el comienzo de la mejor semana de sus vidas. El viaje transcurrió sin incidentes durante las primeras 24 horas. Los pasajeros disfrutaban de las albercas, los espectáculos nocturnos y la comida buffet que nunca parecía agotarse. Daniela Méndez había hecho amistad con otros adolescentes del crucero y pasaba horas en la discoteca juvenil, mientras Mateo participaba en las actividades infantiles organizadas por los animadores. Clara y Roberto finalmente podían relajarse, sentados en las tumbonas de cubierta, viendo el océano infinito extenderse ante ellos. Pero la tarde del 13 de agosto, algo comenzó a cambiar. El cielo, que había permanecido azul y despejado, empezó a llenarse de nubes grises que venían del oeste. El capitán Villalobos observaba con preocupación los informes meteorológicos en el puente de mando. Una tormenta tropical no prevista se había formado repentinamente a 200 millas náuticas de su posición y se desplazaba hacia ellos a una velocidad alarmante. «¿Qué tan grave es, capitán?», preguntó el comandante Ortega, estudiando los mapas. «Más de lo que me gustaría admitir», respondió Villalobos, ajustándose las gafas. «Los pronósticos no la anticiparon. Se formó en cuestión de horas. Nunca he visto algo así en todos mis años en el mar». A las 8 de la noche, las primeras ráfagas de viento comenzaron a sacudir el crucero. El capitán ordenó asegurar todas las áreas exteriores y solicitó a los pasajeros que regresaran a sus camarotes. La mayoría obedeció sin mayor preocupación, acostumbrados a las precauciones rutinarias de seguridad. Clara Méndez acostó a Mateo, quien protestaba porque quería quedarse viendo las olas que empezaban a crecer. Daniela seguía en su camarote compartido con otras 2 chicas, escuchando música con audífonos. Para las 10 de la noche, la situación se había deteriorado drásticamente.
Las olas alcanzaban los 15 metros de altura y el viento soplaba con furia inusitada. El Pacífico Dorado era zarandeado como un juguete. En el puente de mando, el capitán Villalobos luchaba por mantener el rumbo mientras su tripulación trabajaba febrilmente para estabilizar el barco. Roberto Méndez sostenía a Clara, quien abrazaba a Mateo con fuerza. El niño ya no encontraba emocionante el movimiento del barco. Daniela había regresado corriendo a su camarote familiar, pálida y asustada. Afuera, los pasillos estaban desiertos, excepto por algunos tripulantes que corrían de un lado a otro, asegurando puertas y ventanas. «Tranquilos», les decía Roberto a su familia, aunque su propia voz temblaba. «El capitán sabe lo que hace. Estos barcos están diseñados para soportar tormentas, pero esta no era una tormenta ordinaria». A las 11:15 de la noche, una ola gigantesca golpeó el costado del crucero con una fuerza devastadora. Las luces parpadearon y se apagaron por completo durante varios segundos angustiosos antes de que los generadores de emergencia se activaran, bañando todo en una luz roja tenue. Los gritos de pánico comenzaron a escucharse por todos lados. En el puente de mando, el jefe de máquinas informó de una situación crítica. «Capitán, tenemos inundación en el compartimento 3. Las bombas están trabajando al máximo, pero el agua entra más rápido de lo que podemos sacarla». Villalobos apretó los dientes. 40 años en el mar le habían enseñado a mantener la calma en las peores situaciones, pero esto superaba todo lo que había experimentado. «¿Cuánto tiempo tenemos? Difícil de calcular con estas condiciones, pero si no disminuye la entrada de agua. Tal vez 1 hora, quizás menos». El capitán tomó el micrófono del sistema de altavoces. Su voz, firme y autoritaria, resonó por todo el barco. «Atención pasajeros y tripulación. Debido a las condiciones extremas y por precaución, solicitamos a todos dirigirse ordenadamente a sus estaciones de botes salvavidas. Esto es un procedimiento de precaución. Mantengan la calma y sigan las instrucciones de la tripulación». La familia Méndez se unió al flujo de pasajeros que llenaban los pasillos. Mateo lloraba aferrado a su madre. Daniela caminaba como en trance. Roberto intentaba mantener a todos juntos. El barco se inclinaba peligrosamente con cada ola, haciendo difícil mantener el equilibrio. Algunos pasajeros caían, otros ayudaban a levantarlos. La tripulación, entrenada para estos momentos, guiaba a la gente con linternas y voces firmes. Pero entonces sucedió algo inexplicable. Cuando las familias llegaron a las estaciones de los botes salvavidas en ambos costados del crucero, encontraron que las cubiertas estaban bañadas por una niebla densa que no debería estar allí. No era producto de la lluvia o el mar, era algo diferente, más espeso, casi sólido. Los tripulantes encargados de preparar los botes se miraban entre sí, desconcertados. «¿De dónde salió esta niebla?», preguntó uno de los oficiales por radio. «No lo sé», respondió otro desde el otro extremo del barco. «Apareció de la nada hace 2 minutos. El capitán Villalobos observaba desde el puente, igualmente perplejo. En todos sus años nunca había visto una niebla así, tan densa y localizada solo alrededor del barco». Los instrumentos de navegación comenzaron a fallar uno tras otro. Las brújulas giraban sin sentido. El GPS mostraba coordenadas imposibles. Las radios emitían solo estática. «Capitán, hemos perdido todas las comunicaciones», gritó Ortega. «No podemos contactar con la Guardia Costera, con nadie». Clara Méndez apretaba tanto a sus hijos que casi les cortaba la respiración. Alrededor de ellos, otros pasajeros murmuraban oraciones. Algunos lloraban en silencio, otros permanecían extrañamente callados.
La niebla seguía espesándose, tragándose las luces del barco hasta que apenas podían ver a 1 metro de distancia. Roberto intentó acercarse a uno de los oficiales de cubierta. «¿Qué está pasando? ¿Vamos a abordar los botes?» El oficial, un joven de no más de 25 años, lo miró con ojos desorbitados. «Señor, yo no sé. Nunca había visto algo así». El capitán ordenó esperar, pero su frase quedó inconclusa, porque en ese momento todos lo sintieron. Un silencio absoluto cayó sobre el Pacífico Dorado. La tormenta, que segundos antes rugía con furia, simplemente se detuvo. El viento cesó por completo. Las olas se calmaron como por arte de magia. El barco dejó de moverse. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado. «Roberto», susurró Clara, su voz apenas audible en ese silencio antinatural. «¿Qué está pasando?» Pero Roberto no tenía respuesta. Nadie la tenía. En el puente de mando, el capitán Villalobos sentía como un escalofrío recorría su columna. Había experimentado muchas cosas en el mar. Había sobrevivido a huracanes y tormentas que hundieron barcos más grandes, pero nunca, jamás, había sentido este terror primordial que ahora lo invadía. Era como si algo fundamental en el universo se hubiera roto. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. La niebla no se dispersaba. Los instrumentos seguían muertos. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, la niebla comenzó a retroceder. Pero cuando lo hizo, el capitán y su tripulación en el puente descubrieron algo que les heló la sangre. Las cubiertas donde momentos antes estaban cientos de pasajeros esperando instrucciones estaban completamente vacías. «No, no puede ser», murmuró Ortega, presionando su cara contra la ventana del puente. «Había gente ahí, los vimos, estaban ahí hace 1 minuto». Villalobos corrió hacia la puerta del puente, bajó las escaleras a toda velocidad, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que estallaría. Recorrió la cubierta de estribor, luego la de babor. Nada. Nadie. Solo los botes salvavidas colgando de sus pescantes, perfectamente intactos, sin haber sido bajados al agua. «¡Pasajeros!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Respondan!». El eco de su voz se perdió en la noche ahora tranquila. El mar estaba en calma chicha, como un espejo oscuro. Las estrellas brillaban en un cielo despejado. Era como si la tormenta nunca hubiera existido. El capitán ordenó una búsqueda exhaustiva del barco. Cada camarote, cada pasillo, cada rincón fue inspeccionado. Los tripulantes corrían de un lado a otro, sus voces cada vez más desesperadas. Pero el Pacífico Dorado estaba vacío. Los 847 pasajeros habían desaparecido sin dejar rastro. En el camarote de la familia Méndez encontraron las maletas aún sin desempacar completamente. La cámara desechable de Daniela estaba sobre la mesita de noche. Los juguetes de Mateo esparcidos por el suelo. El libro que Clara estaba leyendo, abierto en la página donde lo había dejado. Era como si todos hubieran sido llamados súbitamente y tuvieran la intención de volver en cualquier momento. Lo mismo se repetía en cada camarote: ropa sobre las camas, artículos de tocador en los baños, laptops encendidas, cigarrillos a medio fumar en los ceniceros. 1159 personas habían simplemente dejado de existir. Cuando las primeras luces del amanecer tocaron el horizonte, el capitán Villalobos logró finalmente restablecer comunicación con la Guardia Costera. Su informe fue recibido con incredulidad. «Repita eso, capitán. ¿Dice que todos sus pasajeros desaparecieron?» «Afirmativo», respondió Villalobos, su voz ahora ronca después de horas de gritar y buscar. «Solo quedamos 212 miembros de la tripulación, los que estábamos en áreas interiores del barco cuando ocurrió. Lo que sea que ocurrió. La Guardia Costera de Mazatlán
Envió inmediatamente 3 barcos. La Marina Mexicana desplegó 2 buques de guerra. Helicópteros de búsqueda y rescate peinaron un área de 200 kilómetros cuadrados alrededor de la última posición conocida del crucero. Buzos exploraron las aguas circundantes buscando cuerpos, restos, cualquier evidencia. No encontraron nada. Ni un chaleco salvavidas, ni un trozo de ropa, ni un solo cuerpo. Era como si 847 personas se hubieran evaporado en el aire. Los investigadores abordaron el Pacífico Dorado cuando fue remolcado de vuelta a Mazatlán, 3 días después. Durante semanas, expertos en desastres marítimos, ingenieros, investigadores criminales y hasta psicólogos examinaron cada centímetro del barco. Entrevistaron una y otra vez a los sobrevivientes, buscando contradicciones, evidencia de un encubrimiento, cualquier cosa que explicara lo inexplicable. Pero todas las historias coincidían: la niebla, el silencio y luego nada. Las familias de los desaparecidos llegaron a Mazatlán desde todos los rincones de México y algunos desde el extranjero. Los padres de Roberto Méndez, don Fernando y doña Beatriz viajaron desde Guadalajara apenas se enteraron de la noticia. Pasaron días en el puerto mirando el crucero vacío, esperando un milagro que nunca llegó. Mi hijo no puede simplemente desaparecer, repetía don Fernando a cualquiera que lo escuchara. Él es ingeniero, un hombre práctico. Clara es maestra, por Dios santo, y mis nietos. Mateo apenas tiene 8 años. ¿Cómo pueden simplemente esfumarse? Doña Beatriz no hablaba. Solo sostenía una fotografía de su familia, tomada el día antes de abordar el crucero. Los 4 sonreían frente al letrero del puerto. Era la última imagen que existía de ellos. Los medios de comunicación mexicanos e internacionales se abalanzaron sobre la historia. El misterio del Pacífico Dorado apareció en portadas de periódicos en todo el mundo. Programas de televisión dedicaron episodios especiales. Teorías conspirativas florecieron como hongos después de la lluvia. Algunos hablaban de secuestros masivos por parte de carteles del narcotráfico, aunque ningún grupo criminal reclamó responsabilidad ni se presentaron demandas de rescate. Otros susurraban sobre experimentos militares secretos que salieron mal. Los más fantasiosos mencionaban ovnis y raptos alienígenas, triángulos de las Bermudas del Pacífico, portales a otras dimensiones, pero nunca se encontró evidencia de nada, solo un barco vacío, 847 personas desaparecidas y 212 testigos traumatizados que juraban que todo había sucedido tal como lo describían. La compañía naviera Cruceros del Pacífico S.A. enfrentó cientos de demandas. Las familias exigían respuestas, compensación, cualquier cosa que aliviara aunque fuera un poco el dolor de no saber. La empresa quebró en menos de 1 año. El Pacífico Dorado fue vendido a un desguazador, pero incluso ellos se negaron a tocarlo después de que 3 trabajadores renunciaron el primer día, jurando que escuchaban voces provenientes de las cubiertas vacías. El capitán Villalobos nunca volvió a navegar. Se retiró a un pequeño pueblo pesquero en Nayarit, donde pasaba los días sentado en la playa, mirando el océano con ojos que habían visto demasiado. Murió de un infarto 5 años después del incidente, pero quienes lo conocieron en sus últimos años decían que realmente había muerto esa noche en 1996. Su cuerpo simplemente tardó un tiempo en darse cuenta. Los años pasaron y la historia del Pacífico Dorado se convirtió en leyenda urbana, en cuento de advertencia que las madres contaban a sus hijos sobre los peligros del mar. Las familias de los desaparecidos envejecieron esperando noticias que nunca llegaron. Don Fernando murió en 2008 sin haber encontrado respuestas. Doña Beatriz lo siguió 2 años después, con el nombre de sus nietos en los labios.
Los expedientes oficiales fueron archivados. Desaparición masiva por causas desconocidas, decía el dictamen final. No había cuerpos que enterrar, no había escenas del crimen que investigar, no había sospechosos que interrogar, solo ausencia. Pero el mar guarda sus secretos celosamente y a veces, después de décadas, decide revelar un fragmento de verdad. En marzo de 2023, un equipo de buzos de aguas profundas, liderado por el oceanógrafo Dr. Miguel Sánchez, estaba realizando un estudio de biodiversidad marina a 150 kilómetros de la costa de Sinaloa. Utilizaban un vehículo submarino no tripulado, equipado con cámaras de alta definición, para mapear el fondo oceánico a más de 1000 metros de profundidad. Era un trabajo rutinario, tedioso incluso, revisar horas de grabación de lodo marino y formaciones rocosas. Pero en la tarde del 15 de marzo, el técnico de video Jorge Ruiz vio algo en la pantalla que lo hizo detenerse en seco. «Doctor Sánchez», llamó, su voz extraña, «creo que debería ver esto». En la pantalla, iluminado por los potentes focos del sumergible, había algo que no debería estar allí a 1200 metros de profundidad. Estructuras metálicas, formas reconocibles, algo hecho por humanos. Sánchez se acercó a la pantalla, entornando los ojos, y entonces lo vio. Botes salvavidas, 6 de ellos perfectamente alineados en el fondo del océano como soldados en formación. No estaban volcados, no estaban destrozados por la presión o corroídos por décadas bajo el agua. Estaban intactos, imposiblemente intactos. «Dios mío», susurró Sánchez, «esos son botes salvavidas, sí», confirmó Ruiz, ajustando los controles para acercarse más. «Pero doctor, mire la forma, el diseño, esos no son modernos, esos son de los 90», completó Sánchez, sintiendo un escalofrío. «Son de los años 90». Pasaron las siguientes 3 horas documentando el sitio. Tomaron cientos de fotografías y horas de video. Los botes estaban separados por exactamente 20 metros entre sí, formando una línea perfecta orientada de norte a sur. No había restos de naufragio alrededor, no había escombros, nada que indicara cómo habían llegado allí. Cuando regresaron a puerto esa noche, Sánchez comenzó a investigar. Buscó en bases de datos de naufragios, accidentes marítimos, cualquier cosa que pudiera explicar la presencia de esos botes en esa ubicación específica. Y entonces encontró un viejo artículo de periódico de 1996. Crucero perdido, 1996. 847 pasajeros desaparecen misteriosamente del Pacífico Dorado. Las manos le temblaban mientras leía. Las coordenadas donde habían encontrado los botes estaban a menos de 30 kilómetros de la última posición conocida del crucero antes de la desaparición. Y según los registros que logró encontrar, el Pacífico Dorado había tenido exactamente 6 botes salvavidas tipo David en su cubierta de babor. Sánchez sabía que debía reportar el hallazgo a las autoridades, pero también sabía que necesitaba más información primero. Contactó a un colega en la Universidad Nacional Autónoma de México que se especializaba en arqueología submarina. Juntos, planearon una expedición más completa para el mes siguiente. El 18 de abril de 2023, un equipo de 12 especialistas descendió al sitio. Esta vez llevaban equipo más sofisticado. Brazos robóticos para tomar muestras, sonar de barrido lateral para mapear el área completa y 3 buzos de saturación preparados para descender si era necesario. Lo que encontraron los dejó atónitos. Los botes salvavidas no solo estaban intactos, estaban en perfecto estado de conservación. No había incrustaciones marinas significativas, no había corrosión severa, nada que indicara que habían estado sumergidos durante 27 años. Era como si hubieran sido colocados allí la semana anterior.
Pero lo más perturbador estaba en el interior de los botes. Usando los brazos robóticos, lograron abrir las cubiertas protectoras de 2 de los botes. Dentro encontraron los suministros de emergencia estándar, raciones de alimento enlatado, contenedores de agua, kits de primeros auxilios, bengalas de señalización. Todo seguía en su lugar, perfectamente organizado, sin haber sido tocado. También encontraron algo más. En el tercer bote que examinaron, anidado entre los asientos plegables, había una pequeña mochila infantil. Era rosa, con un parche de una caricatura popular de los 90. Cuando lograron recuperarla con cuidado extremo y la subieron a la superficie, el contenido dejó a todos sin palabras. Dentro de la mochila, protegidos por bolsas plásticas selladas que habían resistido la presión y el agua, había un cuaderno de tareas, varios crayones y una identificación escolar. El nombre en la identificación: Daniela Méndez Torres. La fotografía mostraba a una adolescente sonriente de 16 años. «Es uno de los pasajeros desaparecidos», dijo Sánchez, su voz apenas un susurro. Esto perteneció a una de las personas del Pacífico Dorado. El equipo continuó la exploración durante 2 semanas. Encontraron más objetos personales en los otros botes: una billetera con identificación, un reloj de pulsera todavía funcionando, un anillo de bodas con una inscripción que decía Roberto y Clara, por siempre. Cada hallazgo era una pieza más del rompecabezas, pero en lugar de aclarar el misterio, solo lo profundizaban. ¿Cómo habían llegado esos botes al fondo del océano sin ningún signo de haber sido lanzados en emergencia? ¿Por qué estaban perfectamente alineados? ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Y por qué los objetos dentro mostraban tan poca degradación después de casi 3 décadas sumergidos? El doctor Sánchez no tuvo más opción que contactar a las autoridades. El 2 de mayo de 2023, la Secretaría de Marina de México anunció oficialmente el descubrimiento. La noticia explotó en todos los medios nacionales e internacionales. «Descubren botes del crucero fantasma después de 27 años», leían los titulares. Las familias sobrevivientes de los desaparecidos, ahora ancianas en su mayoría, fueron contactadas. Doña Beatriz había fallecido, pero quedaban primos, tíos, sobrinos. Para ellos, el descubrimiento fue agridulce, confirmaba que algo había sucedido, que no había sido una conspiración o un encubrimiento masivo, pero también significaba que sus seres queridos realmente habían muerto, aunque sus cuerpos nunca fueran recuperados. Patricia Méndez, prima hermana de Roberto, viajó a Mazatlán cuando le informaron del hallazgo de la mochila de Daniela y el anillo de su primo. Tenía 68 años ahora, pero recordaba perfectamente el día que recibió la llamada sobre la desaparición del crucero. «Siempre mantuve la esperanza», dijo a los reporteros, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Una parte de mí pensaba que tal vez habían naufragado en una isla desierta, que aparecerían un día. Qué tonta fui. Pero ahora al menos sé que puedo llorarlos de verdad. Puedo dejarlos ir». Las autoridades organizaron una expedición oficial más grande. Buzos de la Marina descendieron al sitio con el objetivo de recuperar todos los botes y cualquier resto humano que pudieran encontrar. El proceso tomó 3 meses y costó millones de pesos, pero consideraron que las familias merecían ese cierre. El 15 de agosto de 2023, los 6 botes salvavidas fueron finalmente izados a la superficie. Fue una operación delicada. Cada bote había estado bajo una presión inmensa durante décadas. Los ingenieros temían que se desintegraran al subirlos, pero sorprendentemente mantuvieron su integridad estructural. Una vez en la superficie, los botes fueron transportados a una instalación naval segura en Mazatlán,
Un equipo forense comenzó el minucioso proceso de documentar y analizar cada centímetro. Encontraron más objetos personales, fotografías que milagrosamente habían resistido, joyas, documentos, incluso un peluche que había pertenecido a un niño pequeño. Pero no encontraron cuerpos, ni un hueso, ni un fragmento de ropa, nada orgánico excepto algunos artículos de cuero de los zapatos y carteras. Era como si las personas hubieran sido extraídas de los botes, dejando solo sus posesiones atrás. Los análisis científicos de los materiales de los botes revelaron otra anomalía. El metal y el plástico mostraban patrones de desgaste inconsistentes con el tiempo que supuestamente habían estado sumergidos. Algunas partes parecían tener décadas de antigüedad, mientras que otras se veían como nuevas. Los biólogos marinos no podían explicar la casi total ausencia de vida marina incrustada en las superficies. Es como si los botes hubieran existido en un estado de preservación temporal diferente al del océano circundante, explicó la doctora Carmen Rivas, una física teórica consultada por la investigación. Sé que suena a ciencia ficción, pero los datos no mienten. Algo alteró el paso normal del tiempo para estos objetos. Esta declaración, filtrada a la prensa por algún miembro del equipo investigador, desató una nueva ola de especulación. Los teóricos conspiracionistas tuvieron un día de campo. Pero para las familias, para los pocos sobrevivientes de la tripulación que todavía vivían, las teorías no importaban. Solo querían respuestas reales. Javier Ortega, el antiguo segundo al mando del Pacífico Dorado, ahora de 89 años y confinado a una silla de ruedas, fue llevado a ver los botes recuperados. Lloró cuando los vio, sus manos artríticas acariciando el metal corroído. «Los reconozco», dijo con voz quebrada. «Estos son nuestros botes. Yo mismo supervisé su instalación en 1994 durante la renovación del barco. Pero no entiendo cómo llegaron allá abajo. Los vi esa noche, estaban en sus pescantes, sin bajar. Los pasajeros nunca los abordaron. ¿Cómo es posible?». Nadie tenía respuesta para él. El análisis de los objetos personales recuperados proporcionó identificaciones positivas de al menos 37 de los pasajeros desaparecidos. Las familias recibieron sus pertenencias en ceremonias privadas y emotivas. Patricia Méndez recibió la mochila de Daniela, el anillo de Roberto y Clara, y un pequeño coche de juguete que había pertenecido a Mateo. Ella organizó un servicio conmemorativo en Guadalajara el 12 de agosto de 2023, exactamente 27 años después de la desaparición. Más de 200 personas asistieron, familiares de otros desaparecidos, antiguos tripulantes, curiosos que habían seguido la historia durante décadas. Fue la primera vez que muchos pudieron realmente hacer duelo. «Siempre supimos que estaban muertos», dijo Patricia en su discurso, sosteniendo la fotografía desgastada de la familia Méndez Torres. Pero sin cuerpos, sin evidencia, siempre quedaba esa pequeña y cruel esperanza. «Ahora podemos dejarlos descansar en paz. Donde sea que estén sus almas, espero que hayan encontrado paz». Pero el misterio de qué exactamente sucedió esa noche de agosto de 1996 permanecía sin resolver. La investigación oficial continuó durante meses más. Expertos de todo el mundo fueron consultados: oceanógrafos, meteorólogos, físicos cuánticos, incluso psicólogos especializados en fenómenos de masa. Una teoría emergente sugería que algún tipo de evento geofísico raro, quizás relacionado con las placas tectónicas o un desprendimiento masivo de metano del fondo oceánico, podría haber creado condiciones atmosféricas inusuales que causaron alucinaciones colectivas en los sobrevivientes de la tripulación. Según esta teoría, los pasajeros realmente habían abordado los botes en pánico y se hundieron durante la tormenta, pero los tripulantes en shock no recordaban correctamente la secuencia de eventos.
Pero esta teoría no explicaba el estado de preservación de los botes, ni su alineación perfecta, ni la ausencia total de restos humanos. Otra teoría, más controvertida, proponía algún tipo de arma experimental no reconocida. Durante los años 90, varios países, incluido Estados Unidos, realizaban pruebas con tecnología militar avanzada en aguas internacionales. ¿Podría el Pacífico Dorado haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado? Documentos desclasificados mostraban que la Marina estadounidense había realizado ejercicios en el Pacífico Oriental en agosto de 1996, aunque no específicamente en esa área. El gobierno mexicano solicitó oficialmente información al gobierno estadounidense sobre cualquier operación militar que pudiera estar relacionada. La respuesta fue diplomática pero clara. No tenían conocimiento de ninguna actividad que pudiera explicar los eventos del Pacífico Dorado. Mientras tanto, científicos independientes continuaron estudiando los botes y los objetos recuperados. Un equipo de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, solicitó permiso para realizar datación por carbono 14 de algunos materiales orgánicos encontrados. Los resultados fueron desconcertantes. Las muestras mostraban fechas inconsistentes. Un trozo de papel de un cuaderno databa correctamente de 1996, pero un fragmento de tela de una chamarra mostraba una fecha de 2019. Era imposible. La contaminación de las muestras fue descartada después de múltiples pruebas. Algo fundamental sobre estos objetos desafiaba las leyes conocidas de la física. La doctora Pellato Rivas publicó un artículo polémico en una revista científica de física teórica titulado Anomalías temporales y el caso del Pacífico Dorado. En él proponía cautelosamente que podría haber una explicación cuántica para los eventos. Quizás algún tipo de distorsión del espacio-tiempo a escala macroscópica, algo nunca antes observado pero teóricamente posible bajo ciertas condiciones extremas. No estoy diciendo que sea definitivamente lo que ocurrió, aclaraba en entrevistas, pero después de descartar todas las explicaciones convencionales, debemos considerar las no convencionales. La ciencia debe ir donde la evidencia nos lleve, por más incómodo que sea. Su artículo fue recibido con escepticismo por la comunidad científica mainstream, pero también abrió nuevas líneas de investigación. Físicos cuánticos comenzaron a modelar escenarios donde campos electromagnéticos extremos, combinados con condiciones atmosféricas únicas, podrían, teóricamente, crear burbujas temporales localizadas. Para finales de 2023, el caso del Pacífico Dorado se había convertido en uno de los mayores misterios sin resolver de la era moderna. Libros fueron escritos, documentales producidos, podcasts dedicaron cientos de horas al tema. Pero por cada teoría propuesta había evidencia que no encajaba. En enero de 2024, las autoridades mexicanas cerraron oficialmente la investigación. La conclusión fue necesariamente vaga. Los 847 pasajeros del crucero Pacífico Dorado perecieron en circunstancias que actualmente no pueden ser completamente explicadas por la ciencia o la tecnología disponible. Los botes salvavidas recuperados confirman la pérdida del barco y sus ocupantes. Aunque las circunstancias exactas de cómo llegaron al fondo oceánico y la ausencia de restos humanos continúan siendo materias de especulación e investigación. Los botes fueron desmantelados finalmente para análisis de materiales, excepto uno que fue preservado y ahora reside en el Museo Naval de México en Veracruz. Una placa conmemorativa lista los nombres de los 847 desaparecidos. Miles de visitantes pasan frente a ella cada año, contemplando el bote oxidado y las fotografías en blanco y negro de las familias que nunca regresaron. Patricia Méndez visita el museo una vez al año,
cada 12 de agosto. Se sienta en el banco frente al bote durante horas, a veces hablándole en voz baja, a veces solo en silencio. Ya tiene 70 años y sabe que le quedan pocos años más. Nunca sabré qué les pasó realmente, dice a quien quiera escuchar. Roberto, Clara, Daniela, Mateo, mi familia, desaparecieron en una noche y nunca regresaron. Pero al menos ahora sé que no fueron olvidados. Su historia se cuenta, sus nombres se recuerdan. Eso es algo. El Océano Pacífico guarda muchos secretos en sus profundidades. Barcos hundidos, tesoros perdidos, especies sin descubrir. Pero ninguno tan perturbador, tan humanamente trágico, como el misterio de aquella noche de agosto de 1996, cuando 847 almas simplemente desaparecieron del mundo. Los buzos que encontraron los botes reportan una sensación extraña cuando descienden al sitio del hallazgo. Dicen que el agua allí se siente diferente, más pesada, como si estuviera cargada con algo invisible. Los instrumentos a veces fallan sin razón aparente. Las brújulas giran sin sentido. El doctor Sánchez, quien lideró la expedición que descubrió los botes, admite en privado que nunca ha vuelto al sitio. Una vez fue suficiente, dice. Hay algo allá abajo, algo que no entendemos. Quizás es mejor dejarlo en paz. Pero la ciencia nunca deja las cosas en paz. Ya se planean nuevas expediciones para el 2025, esta vez con tecnología aún más avanzada. Sumergibles tripulados descenderán para buscar cualquier evidencia que los vehículos no tripulados hayan podido pasar por alto. Magnetómetros buscarán anomalías en el campo magnético terrestre. Sismógrafos submarinos registrarán cualquier actividad tectónica inusual. Tal vez estas nuevas investigaciones finalmente arrojen luz sobre lo que sucedió. O tal vez, como sospechan algunos, hay misterios que no están destinados a ser resueltos. Preguntas para las cuales la humanidad simplemente no tiene el marco de referencia para comprender las respuestas. Lo que es indiscutible es que algo extraordinario y terrible ocurrió esa noche. 847 personas dejaron de existir en este mundo. Sus últimos momentos, sus pensamientos finales, su destino último, permanecen ocultos en algún lugar entre la realidad que conocemos y algo más allá de nuestra comprensión. Los sobrevivientes de la tripulación, aquellos pocos que todavía viven, llevan consigo el peso de haber sido testigos de lo imposible. Javier Ortega murió en su sueño en diciembre de 2024, con 89 años. Sus últimas palabras a su familia fueron: «Finalmente voy a saber qué pasó con ellos». El capitán Villalobos, en los años antes de su muerte, escribió un diario privado sobre los eventos de esa noche. Sus descendientes lo donaron al Museo Naval después de su muerte. En la última entrada, fechada 3 días antes de su infarto, escribió: «He vivido 27 años con esto». 27 años de pesadillas, de preguntas sin respuesta, de culpa por haber sobrevivido cuando tantos perecieron. Fui capitán de ese barco. Era mi responsabilidad mantener a salvo a cada alma a bordo. Fallé. No importa que no pueda explicar cómo o por qué. Fallé. Si hay algo más allá de esta vida, si las almas realmente existen y persisten después de la muerte, entonces pronto me reuniré con aquellos que perdí, los pasajeros del Pacífico Dorado. Y tal vez allí, finalmente, podré pedirles perdón. Y tal vez, solo tal vez, podré entender qué fue lo que nos sucedió a todos esa noche de agosto. Las familias continúan organizando ceremonias anuales de conmemoración. Este año 2025 marca el 29º aniversario de la desaparición. Patricia Méndez, ahora con problemas de salud, ha dicho que esta podría ser la última vez que asista. Ha organizado que su nieta,
una joven de 22 años que nunca conoció a la familia perdida, pero creció escuchando sus historias, continúe la tradición cuando ella ya no pueda. La memoria es todo lo que nos queda, dice Patricia. Mientras alguien recuerde sus nombres, mientras alguien cuente su historia, seguirán vivos de alguna manera. Roberto, Clara, Daniela, Mateo, eran personas reales, con sueños, con risas, con amor. No fueron solo estadísticas en un misterio sin resolver, fueron mi familia. El Pacífico Dorado mismo fue finalmente desguazado en 2003, 7 años después del incidente. El proceso fue lento y problemático. Los trabajadores informaban de ruidos inexplicables, herramientas que desaparecían, sombras que se movían en los rincones. 3 diferentes compañías rechazaron el trabajo antes de que una cuarta finalmente lo aceptara, con un precio inflado debido a la reputación del barco. El metal fue fundido y supuestamente reciclado en barras de acero estándar. Pero los trabajadores de la fundidora juraban que podían escuchar susurros en el viento cuando el metal caliente era vertido. Historias, probablemente. Pero en un caso rodeado de tantos misterios, es difícil descartar cualquier cosa por completo. Hoy, el sitio donde fueron encontrados los botes salvavidas es monitoreado regularmente por la Marina Mexicana. No se permite buceo recreativo en el área. Oficialmente es por razones de seguridad debido a las profundidades extremas. Extraoficialmente, algunos dicen que es porque no quieren que curiosos perturben lo que podría ser esencialmente una tumba submarina, aunque vacía de cuerpos. Los oceanógrafos han notado que la vida marina en el área inmediata alrededor del sitio es anormalmente escasa. Los peces parecen evitar la zona. Las corrientes son erráticas de maneras que no se alinean con los modelos oceanográficos estándar. Es como si esa sección particular del fondo oceánico estuviera ligeramente fuera de sincronía con el mundo circundante. ¿Qué pasó realmente la noche del 13 de agosto de 1996? Fue una catástrofe natural de un tipo que nunca hemos observado antes. ¿Un accidente con tecnología experimental que los gobiernos no reconocen? ¿Algún fenómeno físico que aún no comprendemos? ¿O tal vez, como sugieren los más filosóficos, fue simplemente un recordatorio de que el universo es más vasto, más extraño, más allá de nuestro control de lo que nos gusta admitir? Que hay lugares donde las reglas que damos por sentadas simplemente no aplican. Que el mar, por todo nuestro conocimiento moderno y tecnología avanzada, sigue siendo un reino de misterio y peligro. Las 847 almas del Pacífico Dorado se unieron a los incontables otros que el océano ha reclamado a lo largo de la historia humana. Pero a diferencia de los naufragios tradicionales, con sus historias de tormentas y errores humanos, su desaparición permanece envuelta en lo inexplicable. Los botes salvavidas perfectamente alineados a 1200 metros bajo la superficie. Los objetos preservados imposiblemente. La ausencia total de restos humanos. La niebla que apareció de la nada. El silencio que cayó sobre el mar. La desaparición instantánea de cientos de personas de las cubiertas de un barco. Cada pieza del rompecabezas sugiere algo más allá de nuestra experiencia normal. Juntas, pintan un cuadro de un evento tan extraño que desafía toda categorización. Y quizás eso es lo más perturbador de todo. No que sucedió algo terrible. Tragedias ocurren todos los días. Sino que sucedió algo que no podemos explicar, no podemos prevenir, no podemos ni siquiera comprender adecuadamente dentro de nuestros marcos de referencia existentes. La familia Méndez Torres subió a bordo del Pacífico Dorado con esperanza y emoción. Era el viaje de sus sueños, una semana de memoria para atesorar el resto de sus vidas.
Nunca pudieron imaginar que sus vidas terminarían esa misma noche de una manera tan misteriosa que seguiría siendo debatida décadas después. Roberto nunca llegó a ver a su hijo crecer. Clara nunca enseñó otra clase. Daniela nunca llegó a graduarse de preparatoria o ir a la universidad. Mateo nunca celebró su 9º cumpleaños. Todas esas futuros, todas esas posibilidades extinguidas en un instante. Y lo mismo para las otras 843 personas a bordo. Cada una con sus propias historias, sus propios sueños, sus propias familias esperando en casa. Todas desaparecidas en una noche. Las ceremonias conmemorativas continúan. Los investigadores siguen estudiando los botes recuperados, buscando alguna pista que se haya pasado por alto. Las familias envejecen y eventualmente pasan, llevándose sus recuerdos personales con ellas. Pero la historia perdura. En escuelas de todo México, maestros cuentan la historia del Pacífico Dorado, cuando enseñan sobre misterios sin resolver o tragedias marítimas. Estudiantes escriben ensayos especulando sobre qué podría haber pasado. Algunos proponen teorías científicas cuidadosamente razonadas. Otros simplemente escriben sobre la tristeza de tantas vidas perdidas. El misterio se ha convertido en parte del folclore mexicano, ocupando un lugar junto a otros eventos inexplicables en la historia del país. Y quizás eso es apropiado. No todos los misterios son resueltos. No todas las preguntas tienen respuestas. A veces, todo lo que podemos hacer es recordar, honrar a los perdidos y reconocer los límites de nuestro conocimiento. El Océano Pacífico continúa sus ritmos eternos, indiferente a las tragedias humanas que ocurren en su superficie y en sus profundidades. Las olas rompen en las playas de México, como lo han hecho por milenios. Los barcos navegan sus aguas, transportando carga y pasajeros de puerto a puerto. La vida continúa. Pero en las profundidades oscuras, a 1200 metros bajo la superficie, 6 botes salvavidas permanecen en el lodo del fondo oceánico, perfectamente alineados, perfectamente preservados, perfectamente silenciosos, esperando, tal vez guardando secretos que nunca revelarán, o tal vez, en algún nivel más allá de nuestra percepción, todavía resonando con los ecos de aquella terrible noche cuando 847 almas fueron arrancadas del mundo. Y nosotros, los vivos, seguimos preguntándonos. Seguimos buscando respuestas, seguimos recordando a aquellos que se perdieron, porque eso es lo que nos hace humanos. Nuestra necesidad de entender, de explicar, de dar sentido al caos. Nuestra negativa a simplemente aceptar lo inexplicable sin cuestionar. Pero tal vez, solo tal vez, hay algunas cosas que no están destinadas a ser entendidas. Algunos misterios que deben permanecer sin resolver. Algunos secretos que el universo guarda para sí mismo. Y en las noches tranquilas en los puertos de México, los viejos marineros todavía cuentan la historia del Pacífico Dorado. De la noche en que el mar reclamó 847 almas y nunca explicó por qué. De los botes encontrados décadas después, alineados como tumbas en las profundidades. Es una advertencia, un recordatorio. Una historia de misterio que permanecerá sin resolver, persiguiendo a las generaciones por venir. Y en algún lugar, en algún plano de existencia que no podemos percibir, quizás Roberto sostiene a Clara mientras Mateo juega y Daniela sonríe. Quizás las 847 almas encontraron paz, sea cual sea su destino. Esa, al menos, es la esperanza. Porque sin esperanza, sin la creencia de que sus historias importan, de que sus vidas tuvieron significado más allá de su misteriosa desaparición, ¿qué nos queda? Solo los botes, perfectamente alineados, esperando en la oscuridad, esperando que algún día, quizás, comprendamos.